de estar en esta plática con un tema que cobra, como decía Julio, mucha relevancia quizá en estos tiempos, ¿no? En donde estamos viviendo tiempos difíciles no solamente en México, sino a nivel mundial. Y desde luego, pues, toda esta tensión, todo este estrés, este paro económico que ha surgido como consecuencia de esta ola de salud que nos ha detenido en todo el mundo, pues que ha generado conflictos, ¿no? Y que normalmente por vías extrajudiciales o conciliatorias, como podría ser la mediación o el arbitraje, pero que creo que es importante que cada día volteemos a ver más estas figuras por diferentes factores que ya veremos a lo largo de la plática, qué beneficios tiene en comparación con un procedimiento judicial. Y principalmente en una materia como en franquicias, en donde pues siempre la relación entre las ese 100%, los dos buscan, siempre buscan el bien de incrementar su inversión, y por el lado del franquiciamiento de la marca, pues buscando la expansión de su marca y desde luego pues tratando de obtener un beneficio económico con esta expansión, ¿no? Entonces, el estar enfrascado en un procedimiento judicial pues implica tiempo, y el tiempo pues es dinero siempre, además de pues, el costo económico que representa, ¿no? El tema de honorarios, el desgaste emocional que a veces no volteamos a ver, pero que incluso hoy el sistema judicial mexicano y en la mayoría de los países existen ya o prevén este tipo de solución de controversias ya incluso regulados a través de ciertas normatividades que igual revisan y que nos ayuda a solucionar conflictos en menor tiempo y con una mayor facilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues entrando ya en materia. Y bueno, importante aquí resaltar el punto, ¿no? Que la asociación ha sido, en su si no me equivoco, y si hay alguien que tenga el dato más exacto, según lo que yo me acuerdo, desde el 2013 hubo la firma de una alianza con el Centro de Arbitraje de México, el CAM, justo para tratar ¿no? Ya vemos que se recomienda que se evite, ¿no? ¿Qué es la mediación o qué podemos entender como mediación? De acuerdo a definiciones que nos podemos encontrar en diferentes libros, en diferentes corrientes, pues muchos que se habla que empezó formalmente a mediados del siglo pasado, y hay otros que hablan que incluso existía la mediación desde antes, ¿no? En donde ya se primaba este medio de solución de conflictos para evitar llegar a algo más grave o algo más grande. Entonces debemos entender como la mediación es aquel procedimiento voluntario mediante el cual las partes, con el apoyo de un mediador público o privado, y aquí lo puntualizo porque hoy en México ya existe, no podríamos hablar como que es una carrera, pero sí una especialidad, ¿no? En donde te puedes certificar cumpliendo ciertos requisitos y desde luego tomando una capacitación o una especialidad que dura un año, certificarte como un mediador público o con fe pública. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona que tiene este nuevo título o este certificado de mediador público tiene la capacidad de poder solucionar controversias entre particulares y al mismo tiempo poder emitir su firma o su certificación dentro del convenio que firman como resultado de la mediación para que éste pueda ser ejecutable, ¿no? No significa que si no se hace a través de un mediador público no tenga validez el acuerdo al que llegan las partes, pero muchas veces, dependiendo del grado de complejidad o de impacto que pueda llegar a tener el problema que se vaya a mediar o que se esté mediando,
pues valdría la pena valorar si lo hacemos a través de una mediación privada o incluso ya escalamos el problema a una mediación pública, ¿no? En donde igual el convenio que firmemos pues pueda llegar a tener un poco más de robusto, estar un poco más robusto y pueda ser de cierta manera coercible, ¿no? A través de alguna vía jurisdiccional. ¿Cuál es el fin de la mediación? Busca solucionar de manera pues, amigable, de manera un poco más casual o sin tanto impacto legal, digámoslo así, a través de un pleito, un problema, una controversia que surge entre dos particulares, ¿no? ¿Qué busca primar o qué es lo que prevé como primicia o como pilar de la mediación? Pues el que haya una comunicación y que esta comunicación en todo momento sea de manera respetuosa, que sea amigable, que busque un fin común, ¿no? Y sobre todo que busque un beneficio para ambas partes. Eso es importante, que la mediación lo que busca en todo momento siempre es igual que la franquicia, un ganar-ganar, ¿no? Igual posiblemente pues nos podemos decir, si llegamos a un conflicto y alguno de los dos va a tener que ceder, ya no hay un ganar-ganar, pero si lo analizamos fríamente, al final del día, aunque no lleguemos a la pretensión que nosotros queremos, pues vamos a llegar a una solución que nos va a evitar un conflicto judicial que pues, desde luego no nos va a impactar económicamente como nos impactaría ese procedimiento y claramente en la parte emocional, ¿no? Entonces, tener muy claro esos pilares dentro de la mediación y se ha convertido de tal manera importante la mediación en nuestro país que hoy la mayoría de los poderes judiciales de cada uno de los estados normalmente ya tiene un centro de justicia alternativa o un centro de mediación y las materias principales en las que se enfoca son la civil, la mercantil y la familiar, sin dejar de lado que hay algunos conflictos de la vía penal incluso que pueden llegar a solucionarse por esta vía, ¿no? De la mediación, en donde igual el impacto que pueda llegar a tener este posible delito o la comisión de este posible delito no tenga una consecuencia tan grave, ¿no? Posiblemente hablando de un tema de lesiones quizá, en donde igual a través de una mediación se llegue a una solución en donde hay se resarza el daño y todo el mundo está más tranquilo sin que tengamos que llegar a un procedimiento judicial hablando de la materia penal, ¿no? Enfocándonos en el particular, en el tema o en la situación de la franquicia, el contrato de la franquicia, al tener tintes o naturaleza mercantil, encaja perfectamente dentro de las tres principales ramas o materias del derecho que está guiada la mediación en México y que es donde encuentra su regulación, que es en la materia mercantil, ¿no? ¿Cómo nace la mediación? Les hablaba que igual existen muchas teorías y diferentes corrientes que explican el cómo ha surgido y desde cuándo viene la mediación o cuál es el origen real, pero podríamos decir que el origen formal de la mediación, en donde ya existía o donde ya existió como tal un centro de mediación con ciertas normas específicas de cómo llevar a cabo la mediación y que esa mediación pudiera ya ser ejecutable de cierta manera para algún cumplimiento en particular, y eso lo podemos echar para atrás y no muy lejos, ¿no? Estamos hablando de que esto puede iniciar en 1947 de manera formal y esto inicia en Estados Unidos, ¿no? Aunque se habla que empezó de manera paralela tanto en Europa como en América Latina con Estados Unidos, el empezar a llevar este tipo de solución de conflictos para resolver otros problemas sin llegar a una instancia judicial. ¿Cómo inicia o en qué materia empieza a haber este tipo de mediaciones? Principalmente empezó a surgir en la materia laboral, ¿no? En donde se llevó a cabo esta mediación para mediar entre patrón y un trabajador que llegó a llegaban a un conflicto, llegaban a una solución o trataban de llegar a una solución, un común acuerdo en donde las partes se sintieran satisfechas y firmaban como tal ya la rescisión o la terminación de esa relación, ¿no? De ahí viene ya una evolución que nos ha arrastrado de tal manera al grado de que hoy quizá sin saberlo, entendemos que muchas empresas o que muchos contratos se resuelven a través de la mediación, ¿no? Muchos conflictos tienen hoy una solución muchísimo más viable, muchísimo más fácil y sobre todo mucho más
empática con las partes a través de la mediación, y esto nos permite muchas otras cosas, o nos libera muchas otras cosas para destinar recursos tanto humanos como económicos a otros fines, ¿no? Y el evitar en el segundo párrafo, esta mediación que inicia Mediation Service, que es en donde surge como tal este centro o este organismo de manera formal en Estados Unidos, solamente fue como un parteaguas, ¿no? O solamente fue el inicio. Hoy en México, en la Ciudad de México, tenemos un centro de justicia alternativa, está de solución de conflictos de manera extrajudicial. Y existen muchos otros organismos, tanto privados como públicos, la mayoría privados, que lo que buscan constantemente es promover este tipo de soluciones, ¿no? Podemos encontrarnos que promueven mucho CAM, que es el Centro de Arbitraje de México, con el cual la Asociación Mexicana de Franquicias tiene una alianza firmada. Podemos hablar que la ICC, que es la International Chambers of Commerce, tiene también mucho tiene un particular especializado en el de arbitraje que está encabezado por una gran mediadora que tengo el gusto que es muy interesante si interesa el tema, es muy interesante la especialidad que tienen en el CIDE para mediación y arbitraje, y ella es la encargada de este curso. Y así podemos encontrarnos, no sé, las cámaras, normalmente las cámaras y de estos gremios de comerciantes de diferentes industrias, normalmente algún de mediación, considerar que la justicia pongamos para la resolución de conflictos, pues quizá no sea directamente el irnos a un procedimiento judicial, ¿no? Existen diferentes formas de redactar una cláusula de este tipo y podríamos incluso tener las dos opciones, ¿no? Primar quizá en una primera instancia el llegar a una mediación, y si no obtenemos un resultado deseado dentro de una instancia judicial, o incluso pues, ni siquiera considerar ya como la instancia judicial como una de solución de conflictos, y basarnos simplemente en primero ir a una mediación, no encontramos una solución en la mediación, y poder ir a un arbitraje. ¿Qué diferencia la mediación del arbitraje? En la mediación nos encontramos que hay un particular que va a tratar de, como bien lo dice su nombre, y perdón que use lo definido en la definición, conflicto, busquen una solución común y que lo satisfaga esa solución, esa controversia. Y que ¿no? No tienen ninguna acción, son los que dicen ser. En tanto que en el arbitraje, que es una instancia ya un poco más compleja y más, digamos que el judicial está totalmente basado en temas legales y basado en judicializaciones. En el arbitraje, a diferencia de la mediación, el árbitro que comparece sí tiene, aunque es un particular, sí tiene una certificación para poder actuar como árbitro, y tiene la capacidad de emitir una sentencia que tiene como nombre laudo, en donde sí es ejecutable este laudo que emite el árbitro, ¿no?
Y al final del día tiene la diferencia del mediador. El mediador solamente va a buscar conciliar, pero no opina o no establece un criterio de la resolución. El árbitro sí emite un criterio o una dirección de cómo debería de resolverse el procedimiento y emite este laudo o resolución, ¿no? La resolución alternativa de conflictos, que por sus siglas en español son RAC, en inglés no me acuerdo ahorita cómo son, pero creo que es DAC. Eh, Tiene muchos medios, tiene muchísima reforma en donde surge esta ley y estos centros de solución de justicia alternativa para las materias que les comentaba, principalmente civil, familiar, mercantil e incluso penal, han ayudado muchísimo, ¿no?, a resolver conflictos. Porque este tipo de, esto es el centro de justicia la, el menor impacto emocional posible para las partes, ¿no? Eh, ¿Cómo ha venido evolucionando o cómo hemos llegado a entender que funciona como tal ya en México? A través de esta solución que hemos encontrado en conflictos familiares ha sido como muy importante, ¿no? En temas de pensión alimenticia, incluso en temas de patria potestad, en donde quizá, pues no sé, los papás que posteriormente a un divorcio, pues igual no están tan en problemas o no es tan ríspida la relación, pues llegan a una solución en donde ambas partes de manera muy consciente y muy tranquila pues ponen parámetros y lineamientos de cómo será la relación de ahora en adelante. Y trasladándonos nuevamente a la materia de franquicias, me ha tocado afortunadamente llevar muchas mediaciones de manera particular, en donde pues muchas veces, ¿qué pasa? Pues es un cliente que llega a nosotros y que trae un conflicto con alguno de sus franquiciatarios o un franquiciatario que trae algún conflicto con con su franquiciante. Y lo que buscamos siempre es tratar de encontrar una solución. ¿Cuál es el fin que nosotros tenemos como firma especializada en franquicias de utilizar la mediación, de recomendar la medida, a menos que en donde pues, la opción más viable para los dos y la solución idónea para las dos partes es terminar la relación de la mejor manera posible, ¿no? Pero nosotros buscamos en todo momento tratar de salvar la relación y que pues, no haya un cierre de unidad, ¿no? Que es en muchas ocasiones lo más impactante que puede llegar a tener una marca, ¿no? Ese cierre que puede llegar a desconcertar no solamente a los otros franquiciatarios de tu marca, sino que puede llegar a impactar incluso en tu consumidor y decir, puta, porque hay un cierre, ¿no?, de la marca, ¿qué está pasando? Entonces, es importante tenerlo muy en cuenta, utilizarlo y, como les decía, es importante a veces revisar que si no lo tengo yo contemplado en mi contrato de franquicia, hagamos una adecuación en mi contrato para poder adicionar quizá a la solución de conflictos o a la jurisdicción. Si no confío al 100% en que puede ser un medio de solución de conflictos idóneo o ideal para mi marca, pues igual dejarlo como una primera instancia y en una segunda instancia tener como opción siempre el poderme ir a una vía judicial. Yo les puedo decir hoy que ha sido muy poca lo que yo he visto de resolución de conflictos en este tiempo que llevo en el gremio o en materia de franquicias. Si me ha tocado la posibilidad de que lleguen a un juicio, no sé, 3 o 4 veces por un tema de nulidad de contrato, han sido muchas. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa, no? Tenemos como primer punto el que la vía por la que se tiene que desahogar este tipo de controversias por la vía judicial es la vía ordinaria mercantil, en donde nos vamos a topar con un juez civil que normalmente, lo último
lo que es de que incluso en cuanto al criterio que vaya a tener para resolver, sea totalmente adverso, incluso yo teniendo la razón, ¿no? Y la otra es que pues, al no entender quizá el tono que tiene de negocio como tal, una relación franquiciante-franquiciatario, pues quizá no entienda el tiempo que puede o el impacto que puede implicar el que un procedimiento judicial de este tipo se alargue por, no sé, 3, 4, 5 años, que es lo que normalmente puede llegar a durar un procedimiento en todas las instancias que pueden ser posibles para el procedimiento y que el impacto económico que tengan ambas partes pues, sea lo suficiente para poder tronar la empresa, ¿no? Tanto del franquiciante como del franquiciatario. Entonces, es importante siempre ver ese lado y que quizá tengamos por default hoy una cláusula que para resolución de conflictos o que la jurisdicción que tengo para solucionar este tipo de controversias sea en la vía judicial, pero quizá nunca lo utilizo, ¿no? Y quizá sí ya he llegado a tener algún problema con algún franquiciatario o como franquiciatario con algún franquiciante y me he sentado a platicar con él y lo he resuelto, ¿no? Entonces, al final del día, aunque no esté establecido en el contrato, lo utilizo, pero siempre es mejor que nosotros dejemos muy claro, ¿no? Yo siempre soy de la idea y si alguno de ustedes ha escuchado alguna de mis conferencias o alguna de mis clases, tanto en el curso express de la asociación o en algún momento cuando participé en el PROCEF, en alguna clase o en alguna otra conferencia, en otro foro, siempre les digo que el contrato de franquicia, mientras más claro sea, ¿no? Es ideal. ¿Por qué? Porque la experiencia dice, o por lo menos a mí es lo que me ha dicho la experiencia, que mientras más rebuscado sea el contrato de franquicia, más complicado va a ser o más armas puedes llegar a dar para que una situación que puede ser relativamente sencilla de solucionar se pueda complicar, ¿no? Entonces, o si dejas cabos sueltos o dejas espacios en donde pueda haber cabida la interpretación, pues puede llegar a haber esa complicación por una falta de comunicación, en este caso escrita a través del contrato, que puede llegar a prevenirse. Entonces, siempre es importante que dejemos bien claro, y en este caso, hablando particularmente de la cláusula de la jurisdicción, establecer muy claro cuáles son los lineamientos o cuáles son los caminos que se deberían de seguir para la resolución de una controversia, ¿no? Y también le dejas abierto el camino y la puerta al franquiciatario, si es que es un caso de franquiciatario, o el franquiciante establece muy claro cuál es la forma de que si hay alguna situación complicada o que hay algún hecho ríspido que pueda llegar a tornarse en una controversia, pues que es muchísimo más fácil de lo que se podría creer, ¿no? Y hay que acercarse y hay que platicar y hay que tener comunicación y a través de esa comunicación siempre tratar de solucionar el conflicto, ¿no? ¿Qué ventajas tiene o qué nos diferencia la mediación de un procedimiento judicial, ¿no? Dice ahí en el segundo párrafo que el fin de la mediación dentro del sistema de justicia alternativa es la de resolver conflictos que una instancia judicial tomaría más tiempo, buscar un menor impacto emocional entre las partes y desde luego conlleva un menor desgaste económico para las partes. Son los tres pilares o los tres puntos esenciales que diferencia una mediación de un procedimiento judicial y que hoy podríamos decir que son la forma más efectiva de poder solucionar un conflicto, por lo menos en materia de franquicias, en donde la mayoría de los conflictos pues no tienen un impacto o no van más allá de un tema de negociación de regalía por un tema de que se atoró la economía o que en ese momento pues hay un tema de mala operación, pero que igual también es corregible, o una mala aplicación de manuales, o un tema de asistencia técnica por parte del franquiciante, en fin, son situaciones la mayoría de las veces que pueden ser solucionadas de la manera más fácil posible a través de una mediación. Claro, nos vamos a topar quizá con en maternidad y pone una utilizando mi know-how, pues ahí sí ya no, quizá no vamos a entrar a un tema de mediación. Podemos igual hacer un de mediación, pero igual una resolución del
y demás, ¿no? Entonces, de estos, con mucho gusto, al final de la presentación, ahí les dejaré mi correo electrónico, echen un mail o echen una llamada a los que tengan mi teléfono, un mensajito, un WhatsApp, y feliz les paso los reglamentos, cómo están, qué exige cada uno, cuáles son los que son idóneos para qué materia, ¿no? Y incluso hasta poder ver un tema de proponer qué cláusulas o cómo redactar una cláusula, ¿no?, de mediación para poder poner en mi contrato. Más adelante les voy a hacer una propuesta de una cláusula que yo me basé en esa en particular o la que yo estoy utilizando, es la que propone la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Por qué me basé en esa y no en otras? Porque al final del día la franquicia en México está regulada por la Ley de la Propiedad Industrial y esta es considerada una figura legal de acuerdo a esa ley, ¿no? Y este es el organismo más importante que tiene la materia. De ahí que haya yo tomado la decisión de proponer esa cláusula. Sin embargo, cada uno de estos centros, el CAM, el ICC, Coparmex, Concanaco, todas estas cámaras y agremios y todas estas asociaciones, normalmente les digo, tienen una comisión de solución de conflictos vía extrajudicial y muchos de ellos proponen cómo se redacta X cláusula y para qué fin, ¿no? Entonces sí es importante ahí que si tienen interés, pues existen los medios y con mucho gusto les ayudo a que redactemos aparte. Nada más por listar algunos de estas normativas o de estas leyes que existen. En México, en la Ciudad de México en particular, existe la Ley de Justicia Alternativa que está emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México o del DF. Y así pues, me encontré que existe una en San Luis Potosí, me encontré que existe una en Nuevo León, me encontré que existe una en Puebla. Entonces, la mayoría de los estados ya promueven y ya incentivan el uso de este tipo de medios de solución de conflictos y por consecuencia tienen una ley. Y al tener una ley, normalmente una ley tiene aparejado un reglamento. La ley lo que hace es que establece cuál es el lineamiento, cuál es el ordenamiento que se debe seguir y el reglamento nos habla de cómo se debe de aplicar ese ordenamiento legal. Entonces existe la ley y su reglamento. Las reglas como del mediador privado, que esta también tiene carácter público. Y tanto la ley de encontrar, si se meten a la página del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ahí están, son descargables, están digitales, realmente mucho más y las reglas del mediador privado establece cómo debe de guiarse, es como un código de ética que debe de llevar a cabo este mediador privado y en su momento también el mediador público para cómo llevar a cabo la mediación, ¿no? Cómo no transgredir derechos de uno y otro, no tomar partido, ser totalmente activo y justo y cómo emitir, si acaso se le llega a pedir una opinión, hasta dónde puede llegar el a emitir una opinión, ¿no? Y cómo llevar a cabo esa opinión sin tener que influir en la decisión o en la toma de decisión al final del día que tomen las partes de manera particular. El reglamento del Centro de Arbitraje de México es interesante también, aunque tiene muchísimo más inclinación y tintes hacia el arbitraje, que como les explicaba es diferente la mediación del arbitraje, nos deja muy claro también el cómo se lleva a cabo este arbitraje. De lo que va del año, aunque parezca increíble porque ha estado muy parado, he tenido la oportunidad de participar en 2 arbitrajes, no en México, me invitaron a un arbitraje que se resolvió en Costa Rica y a otro arbitraje que se resolvió en Guatemala, relacionado con una franquicia que se otorgó desde Costa Rica, y buscó 100% la solución de conflicto. El arbitraje, fue un arbitraje internacional que fue interesantísimo. En uno de ellos participé en el panel de árbitros como especialista en franquicias. Ahí sí pude emitir una opinión de cómo debería de resolverse la controversia. Y en el otro, una de las partes de los que estaban en el conflicto
en este caso fue el franquiciante, la empresa franquiciante costarricense, me invitó como perito especialista para dar un dictamen pericial del incumplimiento, perdón, fue por parte del franquiciatario, para poder emitir un dictamen pericial de las deficiencias que tenía el contrato y las deficiencias que hasta el momento tenía de incumplimiento el franquiciante, por lo cual solicitaba la nulidad de ese contrato por esa vía arbitral. ¿Por qué se llevó por esa vía? Porque afortunadamente, dentro de la firma de estos contratos, se estableció que la vía de jurisdicción para resolución de conflictos era la mediación y el arbitraje. En la mediación no llegaron a ninguna solución y escalaron ya el problema a un arbitraje. En este arbitraje fue interesantísimo y en México funciona de la misma manera. ¿Cómo funciona? Existe un panel en donde hay 3 árbitros, dentro de los cuales hay un árbitro presidente que es el que lidera o dirige el panel como tal, y otros 2 árbitros, que normalmente es un árbitro señalado o indicado por una de las partes y el otro árbitro es el que lo señala la otra parte, ¿no? Y ofrecen pruebas, es un procedimiento oral en donde hay cada uno de los abogados patronos de cada una de las partes expone el caso, hacen una exposición de las pruebas, si ya hay testigos, en este caso, como en el caso que yo participé, como una testimonial, dando un dictamen pericial. Tuve que igualmente ir a comparecer y dar mi explicación ante el panel de árbitros de por qué consideraba yo que sí había un incumplimiento y había una deficiencia dentro del contrato. Y al final del día la resolución del conflicto llegó a un buen fin para ambos, porque al final del día entendieron las 2 partes cuáles eran la mejor solución y se llegó a una resolución. Que aunque el procedimiento arbitral es mucho más largo que la mediación, no tomó más de 3 meses, incluso con desahogo de pruebas y más. Entonces, de ahí la importancia de poder fomentar esto a través de nuestros contratos, ¿no? Y que exijamos para que nuestro franquiciatario resuelva este tipo de conflictos por esta vía, ¿no? Va a ser complicado posiblemente al principio porque desafortunadamente la costumbre en nuestro país ha sido que la resolución del conflicto sea a través de la vía judicial, pero pues hoy podemos entender y que estamos tratando, ¿no? En este caso, tener un convenio que ese convenio va a ser las veces de una resolución, es hacer cumplir lo que acordamos, ¿no? De acuerdo. Normalmente es poco común que ya se tenga que llegar a esta instancia de poder o de tener que exigir cierta coerción sobre el convenio que estamos firmando de común acuerdo a las partes. ¿Por qué? Porque pues, lo primero que tiene que haber para que haya mediación pues, es voluntad, ¿no? Entonces, si no hay voluntad de las partes, pues, nunca se van a sentar. Y el que haya voluntad, ya por principio, nos va a dejar, o nos va a permitir ver, o ver entre líneas por lo menos, que si estamos acercándonos a tratar de solucionar el conflicto por esta vía, pues vamos a aceptar lo que acordemos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, va a ser un trato ahí que se haga entre las 2 partes y que de forma muy cabal y muy ética y muy profesional, pues tendremos la voluntad de cumplir, ¿no? Eh, ¿Cómo se firma este convenio? ¿O qué formalidades debe tener este convenio? No existe como tal un lineamiento, así como nos establece la ley de la propiedad industrial en el caso del contrato de franquicia, ¿no? Que debe de tener un contenido mínimo. En este caso, pues no tenemos ninguna reglamentación o ningún lineamiento que nos establezca cómo debe de ser, ¿no? Simplemente con que tenga las partes, con que tenga qué solución de conflictos estamos llegando
o cuáles son las condiciones o qué características debe de cumplirse para poder llegar a entender qué es la solución que queremos encontrar, basta para que esté o que el fin del convenio tenga esa funcionalidad o ese alcance que queremos darle, ¿no? ¿Qué pasa aquí? También tenemos la capacidad a través de este conflicto de poder hacerlo, digamos, no como tal una escritura pública, porque nunca no lo vamos a poder hacer de esa manera, aunque sí podemos ratificarlo ante un notario público para que tenga fe pública, pero lo único que va a hacer es que va a tener o le va a dar certeza o veracidad a la fecha en la que se firma y que las partes a las que comparecen en esa mediación son los que dicen ser. Pero podemos elevar este convenio a inscribirlo dentro del registro público de comercio. ¿Para qué? Para que exista como una constancia y que al final del día, cuando queramos ejecutar por esta vía de apremio, tenga, pues, no sé, cierta robustez o cierta fuerza adicional de lo que ya tiene como tal el convenio entre las partes. Pero al final del día, pues cualquier contrato, cualquier convenio, lo que principalmente es la voluntad de dos partes para tener un objeto, ¿no? Como les decía, en el último párrafo nos habla de qué pasa si hay un incumplimiento de este convenio, ¿no? En caso de incumplimiento del convenio por alguna de las partes, la parte que se considera afectada podrá solicitar la ejecución del convenio por la vía de apremio ante la autoridad jurisdiccional de acuerdo a la materia que se esté tratando, o bien ejercer los derechos que le correspondan para hacerlos valer por la vía y forma correspondientes de acuerdo al caso en particular, ¿no? No sé si se está violando un tema de uso de marca en temas de franquicia y acordamos que ya no vas a utilizar ni mi know-how ni mi marca, ya vas a terminar y lo estás utilizando, entonces incumpliste ese convenio, pues igual pues ya me voy a ir a demandarte una infracción administrativa ante el INPI, ¿no? Por la violación o el uso no autorizado de la marca o porque estás violando un tema de confidencialidad de mi know-how, ¿no? La mediación y las franquicias, ¿no? Es una relación que sí tiene mucha relevancia, que sí ha existido, que sí cada día cobra más fuerza, que indirectamente quizá sin darnos cuenta lo hacemos día a día y que hemos utilizado mucho, ¿no? Desde a veces hasta desde la negociación a la firma del propio contrato, ¿no? E incluso ya en cuestiones ya más adelante, después de que el franquiciatario ya inició operaciones y va caminando poco a poco y nos encontramos con alguna situación, utilizamos la mediación, ¿no? Quizá no nos damos cuenta, pero es constante o es muy común esta relación entre la mediación y las franquicias. De ahí la importancia o la relevancia de que la asociación haya volteado en su momento a decir, pues creo que esto es una alianza que tenemos que hacer y voltearon a ver en su momento al Centro de Arbitraje de México y creo que es una herramienta que no hemos explotado mucho. En algún momento lo platiqué con Ramón y lo he platicado con Julio igual, ¿no? Que incluso pues, podríamos llegar a ser un centro de solución de conflictos, la asociación, la propia asociación, ¿no? Ahí en la sala de juntas y que hay ahí una facilidad o una viabilidad para que solucionemos estos conflictos, ¿no? En donde participemos, pues no sé, expertos o especialistas que tenemos experiencia en la materia, que lo que queremos siempre es coadyuvar a que la solución llegue de la mejor manera posible y desde luego pues con la participación de la asociación, ¿no? No esta parte de la mediación y la franquicia no es solamente de México, ¿no? Desde luego. Esto es un fenómeno que ha venido surgiendo y como les comentaba, pues he tenido la fortuna de participar en un par, quizá algún otro adicional en materia de arbitraje, pero he participado en muchos más en materia de mediación, desde la firma de un contrato de franquicia maestro, ¿no? En donde ya estamos haciendo un tema de negociación desde cómo entender la franquicia que va a ingresar a México o una franquicia mexicana que está exportando su franquicia a otro país. Desde ahí estamos ya haciendo uso de la negociación y de la mediación por consecuencia, ¿no? Y es muy común, principalmente hoy en Estados Unidos y en España, en donde utilizan mucho esta vía o este camino para solucionar conflictos en materia de franquicias, ¿no? ¿Qué ventajas tiene la mediación?
o qué me diferencia? ¿Por qué tendría yo que voltear a ver a la mediación como mi primera opción y ponerlo así de tal manera como jurisdicción dentro de mi contrato de franquicia? Uno, la rapidez que voy a tener. Como lo he estado diciendo, ya parece reiterativo, pero es importante porque es uno de los elementos principales. La rapidez con la que yo voy a resolver un conflicto en relación con lo que me voy a tardar en un procedimiento judicial es abismal, ¿no? Me ha tocado ver procedimientos de mediación en donde pues igual toma 3 o 4 sesiones, que es normalmente lo que toma una mediación como límite. Quizá tenemos la suerte de que lo resolvamos en la primera sesión, y cada una de estas sesiones aproximadamente toma entre 1 hora y media y 2 horas como máximo. No es recomendable que tome más de 2 horas porque ya se perdió el foco de la atención y pues vamos a empezar a enojarnos y lo único que vamos a provocar es que el fin que tiene la mediación de solucionar, pues igual se empeore, ¿no? Entonces, siempre importante que estas sesiones de mediación no transcurran. Yo incluso soy de la idea de que no transcurran más de 90 minutos. ¿Por qué? Porque después de ese tiempo ya es tedioso y lo único que ya estoy queriendo es irme, ya estoy hasta el gorro de estar hablando del tema y no voy a solucionar nada. Entonces, mejor hacer reagendar una nueva sesión en donde nos llevemos tarea de entender qué platicamos, llegar con ciertas propuestas para la siguiente sesión y tratar de solucionar en esa sesión. Pero la rapidez que puede llegar a tener, le pongo ahí que incluso puede ser a veces hasta 5 veces más rápido que un procedimiento judicial. Es económico. ¿Por qué es económico? Simplemente porque por el tiempo que me va a implicar el llevar un procedimiento judicial y el que me va a llevar una mediación, pues es muy corto, ¿no? Aunado al hecho de que quizá el honorario que me va a cobrar un mediador público o privado en relación al costo que voy a tener de hacer todo un juicio con demandas, con contestación de manifestaciones, desahogo de pruebas, alegatos y demás, pues es muchísimo más oneroso. Entonces, es muy importante también. Parece, o sea, no es como que el elemento principal, pero al final del día estamos en negocios y todos al momento de meternos a invertir o a tratar de captar inversionistas, pues lo que queremos es ganar dinero. Entonces, la parte económica es muy importante y no hay que perderla de vista. Es voluntaria. Aquí, ¿qué pasa en este hecho que sea voluntario, no? Por principio, pues como les decía, pues si hay voluntad de las partes, es decir, que si ya me estoy sentando enfrente del otro para tratar de resolver el conflicto, ya hay voluntad, ¿no? Entonces, por principio, voy a tratar de poner de mi parte y el otro igual, seguramente, para que esto se resuelva de la mejor manera posible. Aunado al hecho de que esta voluntad va a decir cuándo va a iniciar, cuándo va a terminar y cómo se va a resolver, ¿no? En tanto que en un procedimiento judicial, pues sabemos cuándo inicia porque sabemos que es cuando presentamos la demanda, pero de ahí pues, ya no sabemos los tiempos desde la admisión hasta la parte de la sentencia y quizá pues, son tiempos que yo no puedo controlar y a veces no tienen que ver solamente con la carga de trabajo, primero porque pues, no soy el único que está solicitando o estoy solicitando la atención de la justicia, y dos porque pues, nos podemos topar con un conflicto como ahorita, ¿no? En donde pues, desafortunadamente pues, tenemos los tribunales cerrados y no tenemos fecha de cuándo vayan a abrir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa hoy? Pues si tenemos un conflicto, pues hoy sí nos podemos sentar quizá hasta sin vernos, ¿no? Por guardar todavía este tema de sana distancia y de cumplir con estos lineamientos, pero lo podemos hacer a través de este tipo de plataformas, aprovechando la tecnología y sentarnos a resolver un conflicto, ¿no? Entonces, de ahí parte el punto de la voluntad. Discreción. A pesar de que en temas de un procedimiento judicial podemos solicitar que no se hagan públicos nuestros datos, la sentencia lo que se resuelve y parte de esta redacción que hace el juzgado como consecuencia de mi conflicto es público, ¿no? Sin poner mis datos, pero al final del día es público. En tanto que en el tema de una mediación pues es 100% confidencial, ¿no? Es importante siempre que tengamos en cuenta esta parte y que a pesar de que lo acordemos de esa manera, al momento de que nos sentemos en una mediación, yo siempre recomiendo que dentro de, principalmente el mediador, que es un tercero ajeno al conflicto, firme un convenio de confidencialidad o un NDA, que es como se le denomina en inglés, para estar todos tranquilos, ¿no? Y que también las partes guarden esta secrecía en su momento para que no se ande divulgando cómo se resolvió el conflicto, porque puede llegar a tener impacto pues, en el gremio, en el sector franquicias, puede llegar a tener impacto en la propia marca con otros franquiciatarios.
no sé, hay muchos impactos que más vale siempre tener esa secrecía y esa discreción, y es una de las bondades que tiene también la mediación. Es libre. ¿Y por qué digo que es libre? Porque a diferencia de un arbitraje o de un procedimiento judicial, aquí la decisión que se toma para la solución del conflicto es 100% de las partes, ¿no? Aquí el mediador lo único que hace es que los acerca, pero no emite un dictamen o una resolución. Entonces, esa libertad de tener claro de que yo con el personaje que tengo enfrente, que fue con el que tuve el conflicto, llegué a una solución por libre albedrío, es muy tranquilizante porque al final del día, de cierta manera, tengo la certeza de saber hacia dónde voy a encaminar esa solución del conflicto, en tanto que en un procedimiento judicial dependemos no solamente de lo que está en la demanda de las pruebas que se ofrezcan, sino también del criterio que tenga la autoridad, ¿no? Y en muchas ocasiones, cuando creemos que es tan claro el procedimiento y que vamos a tener una sentencia a favor, pues entra el criterio de la autoridad y le encuentra un recoveco que nosotros pues ni siquiera entendemos por qué lo vio, pero lo dio y emitió una sentencia que pues ahora hay que rebatir, ¿no? Y hay que recurrir. Y por último, la equidad, ¿no? La idea principal de buscar una mediación, como les decía al principio, es encontrar un balance entre las pretensiones que tienen las dos partes y que ambas partes queden satisfechas en la medida de lo posible con la solución de este conflicto, ¿no? Es imposible en muchas ocasiones el que lleguemos a la solución de un conflicto y que esta solución satisfaga al 100% a las dos partes, pero en la medida de lo posible que busquemos siempre ser condescendientes con la otra parte en ciertas pretensiones para que lleguemos a una solución muchísimo más rápida y muchísimo más eficiente, ¿no? Y les dejo, esta es la cláusula que ya para cerrar la exposición, les comentaba, ¿no? Es un ejemplo de contrato de franquicia y que si no les acomoda esta, existen muchas otras que de verdad con toda la libertad acérquense conmigo y les sugiero ciertas cláusulas que no es que yo las haya redactado, existen como tal en las páginas de estas asociaciones o de estos gremios, como la OMPI, como Coparmex, como Concanaco, como el ICC, como el CAM. Todos estos proponen siempre cláusulas de mediación y de arbitraje que deben de ser utilizadas o que ellos proponen que sean utilizadas en los contratos. ¿Por qué hacen esto? Porque al final del día la redacción que tenga esta cláusula es importante para que lleguen al camino ideal o al camino idóneo para que la solución sea de la mejor manera posible, ¿no? Voy a leer esta cláusula con detenimiento y pausado para poderla analizar y entender por qué es que yo la sugerí, ¿no? Dice, toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular su formalidad, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a mediación de conformidad con el reglamento de mediación de la OMPI. Y aquí se firma con una persona que no es hispanohablante y todo el contrato va encaminado a que la experiencia me dice que surgen en una relación entre franquiciante y franquiciatario, aunado al hecho de lo que les comentaba, de que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, por sus siglas, es el organismo
más importante en cuanto a la propiedad intelectual y la propiedad industrial, considerando que la figura de la franquicia en México está regulada y legislada en la ley de la propiedad industrial. Entonces, básicamente esa fue la razón. Hasta aquí les dejo la exposición y, vamos a ver si hay alguna pregunta que podamos contestar, con mucho gusto, a sus órdenes. Muchas gracias, Manolo. Y dentro de las preguntas que hemos recibido, Juan Ramón Ruiz nos pregunta, si el franquiciante es dueño del local que le renta al franquiciatario, ¿la mediación es una vía para resolver el conflicto de no pago de renta del inmueble y, en el peor de los casos, poder resolverse la desocupación del mismo? Sí, es factible. Gracias, Juan, por la pregunta. Es factible. Al final del día, hoy la ley de justicia alternativa de la Ciudad de México y la mayoría, y la que les digo que existe en la mayoría de los estados, prevé como la materia civil como una de las principales materias para la resolución de conflictos por estas vías extrajudiciales, en este caso la mediación. Entonces, sí es factible que se llegue a buscar la mediación para exigir el pago o el incumplimiento de pago del arrendatario en esta obligación de la renta, y en su caso, pues poner como parámetro el caso de no llegar a una solución, que la consecuencia sea la desocupación del mismo. Es factible que si no llegamos a una solución, pues tengamos la capacidad de poder ya iniciar un procedimiento judicial por la vía civil para poder solucionar el conflicto, ¿no? Pero sí podemos, sí existe la capacidad de utilizar la mediación para resolver este tipo de conflictos, sin duda. Cris N. nos pregunta, ¿necesita un abogado o abogada alguna colegiación para ser mediador? Sí, gracias, Cris. Sí es necesario y no. ¿Por qué? Porque puede haber puede ser, como les comentaba al principio, puede haber mediación privada y mediación pública. En el caso de la mediación privada, no necesitas como tal una certificación, aunque sí existe cierto reconocimiento de algunos organismos como la ICC, como el CAM, o incluso hay algunas autoridades, no sé, como el caso del Indautor, ¿no? En donde igual hacen un listado cada año de las personas especialistas que pueden fungir como árbitros o mediadores en resolución de conflictos, pero no es como tal en ese caso una certificación. En el caso de la mediación pública, sí existe una certificación que otorga el Tribunal Superior de Justicia. Es una especialidad que dura casi un año, dura 10 meses, en la cual te otorgan un título o una patente como mediador con fe pública. Incluso te dan, dentro de esta patente que se otorga, te dan un número como se otorga a un corredor o a un notario público. Entonces, no sé, quizá en el futuro, si nos llegamos a certificar por esta vía, voy a ser Manuel García Torres Trueba, mediador público número 425 de la Ciudad de México, por poner un ejemplo. Entonces, en esa instancia sí hay una certificación, o sea, hay una colegiación. En el caso de la mediación privada, no es exigible, pero sí hay cierto reconocimiento tanto de organismos privados como de ciertas autoridades que resuelven este tipo de conflictos por la vía jurisdiccional. Muy bien. Otón Frías pregunta, si las partes se someten al procedimiento de mediación desde el contrato y cuando existe el conflicto, alguna de las partes no desea ir a la mediación o va, pero durante el proceso se quiere retirar, ¿se le puede obligar? En estricto sentido, no. ¿Por qué? Porque al final del día, una de las peculiaridades que tiene la mediación es que es voluntaria, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Normalmente lo que se sugiere es que si se pone como una vía de jurisdicción la mediación, siempre vaya aparejada de alguna vía que sí pueda ser coercitiva, es decir, que sí deba de tener una obligatoriedad. En este caso puede ser el arbitraje o el juicio, ¿no? Es recomendable siempre aparejarlo porque la mediación como tal pues no es obligatoria, es una instancia voluntaria. Entonces, no lo puedes obligar a que vaya directo a la mediación, sí lo puedes tú promover, pero siempre existe el riesgo de que no exista la voluntad
de una de las partes y pues si no hay voluntad de alguna de las partes, pues no hay mediación como tal. Ok. Fernando pregunta, ¿qué documentos legales o no legales se requerirían en una mediación? Gracias, Fernando. Al final del día no existe como un listado como tal, pero sí existen ciertos parámetros, tanto en la ley como en los reglamentos, e incluso si te vas no en un centro no al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial, sino que lo haces a través de una mediación privada en alguna de estas cámaras o alguno de estos organismos, tienen un reglamento interno en donde establecen cuáles son los lineamientos que se deben de seguir y el documento legal que va a requerir o que se va a llevar como consecuencia o que se va a obtener con consecuencia es este convenio que se va a firmar en donde las partes establecen cuáles son los acuerdos a los que llegaron y cómo se deben de cumplir. No sé si la pregunta también iba más por el lado de qué tienes que llevar a la mediación para poder iniciar esta mediación, pues quizá si hay algún contrato que haya marcado el que existe esta relación como tal, pues es importante tener a la vista siempre ese documento y si hay algún otro documento que como consecuencia de este conflicto se haya visto vulnerado, también es importante que lo vean, sobre todo para que las dos partes tengan claro hacia dónde va dirigida la mediación y que el mediador también pueda llegar a tener a la vista sobre qué va a tratar, ¿no? Entonces, si es por qué documentos llevar para poder entablar la negociación, pues puede ser todos aquellos que estén relacionados con el conflicto. Y si es qué documentos como consecuencia de la mediación se ponen, es establecer que existe siempre, se va a tener que firmar un convenio en donde se establecen cuáles fueron los acuerdos o los convenios a los que se llegaron, ¿no? Básicamente. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta más. Les recuerdo que pueden registrarla en el chat de la plática y aquí la compartimos con Manuel. Les dejo ahí en la siguiente lámina nada más por cualquier cosa mis redes sociales y mi correo electrónico por si tienen alguna duda. Si quieren la presentación, échenme un mail y se las mando con mucho gusto. Y constantemente estamos ahí buscando encontrar soluciones a este tipo de controversias de la mejor manera y de la manera más amigable posible. Te propongo, Manolo, que nos hagas llegar la invitación vía correo electrónico a la propia asociación y la podemos compartir en nuestras redes. Excelente, Ramón, con mucho gusto. Te la hago llegar en cuanto terminemos. Perfecto. Pues no nos llega ninguna pregunta más. Pues no me resta más que agradecer tu participación y reiterar a todos nuestros oyentes que podemos contactar directamente a Manuel vía su correo electrónico que es manolo@iberbrand.com o en cualquier caso vía los correos de contacto de la Asociación Mexicana de Franquicias. Muchas gracias, Manuel, y como siempre estamos a tus órdenes. No, muchas gracias a ti, Ramón, y gracias a la asociación por todo esto que siempre hacen por el gremio. Yo, como siempre les he externado y lo saben, yo feliz siempre de participar, de aportar y encantado y gracias por todos los comentarios. De verdad, un gusto, ¿eh?